estábamos de regreso en Es Real. Hoy estamos contando una historia en la que parece que hay un artífice, alguien más grande, superior, que se encarga de entretejer absolutamente cada uno de los puntos. Dani, tú nos estabas contando que haces un llamado en medio del vacío de tu corazón, la incertidumbre y la falta de paz que tenemos cuando vivimos en el mundo, y haces una declaración en medio de una calle de Medellín, algo así como: necesito a Dios en mi vida. Alguien te estaba tratando de presentar a alguien que evangelizaba, que hablaba de Dios, y nos cuentas que cuando lees de forma fortuita el nombre de esa persona, tiempo después te das cuenta que esa es la persona que hace mucho tiempo ese alguien te había querido presentar, que se llama Pablo, que es aquí. Pues Pablo, acá te tenemos presente. Hola, ¿cómo estás? Tú que llevas liderando un grupo de oración más de 10 años, que has visto las conversiones de muchas personas. Cuéntanos cómo fue ese primer encuentro que tuviste con Daniel, porque listo, Dios ya le había sapeado todo a presentar a Pablo, pero ¿tú qué nociones del Espíritu tuviste? Ok, aquí vamos a hacer un testimonio conjunto. Eso es un testimonio común. No me lo esperaba Manu de esta manera. Aquí Te eché al agua. Me echaste al agua directamente, pero cuando yo efectivamente, yo iba a tener el encuentro con el abogado que iba a liquidar el contrato de Juanita, de Joana, que era, en paz descanse, mi esposa, la mamá de mi hijo David. Que había acabado de fallecer hace ¿cuántos días? Llevaba 15 días aproximadamente. Yo contextualizo al televidente, esa es la mujer de la que Daniel está hablando, que había fallecido, que administraba una propiedad raíz y que él estaba consternado porque era una mujer de 35 años, con un bebé recién nacido, de algunos meses, y esa era la ex esposa de Pablo. Así es. Bueno, afortunadamente Dios no se queda con nada y ahora tengo una maravillosa esposa y Él sabe cómo orquesta todas las cosas. Y una niña pequeña, 9 meses para la fecha. En este momento yo estaba en la oficina de la administración a punto de recibir el abogado. Estaba sentado al lado de, si no mal recuerdo, hay como una piscina, ¿cierto? Sí, una piscina. Yo estaba sentado en ese lugar viendo mi celular. Miren lo bonito del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios me habla al corazón, me habla con la certeza. Cuando preguntan, ¿pero cómo Dios habla? Yo experimenté en el corazón cómo me habló y me dijo textualmente: la persona que va a bajar, dice bajar, te conoce por referencia, me lo dice así textualmente, y yo me emociono. Chismosito, Dios Sí, a veces chismosea, Dios le habla a sus amigos. No, pero sabes que lo que Dios dice, sí, Él dice, sus hijos escuchamos su voz. Y esto es maravilloso porque me emociona mucho. Bueno, ¿con quién me voy a encontrar? Y sé que cuando Dios habla de algo es porque se va a gestar algo mucho más grande. Y allí baja Daniel y lo primero que él me dice es: Pablo, me han hablado mucho de ti, yo te conozco, tú no me conoces. Y yo le digo, no, ya el Espíritu Santo me acaba de decir que la persona que iba a bajar me conocía por referencia. Y ahí sí quiero darle la palabra a Daniel como invitado y que nos cuente qué fue lo que comenzó a pasar ahí. Bueno, una vez yo tengo esa certeza en mi corazón, se programa la reunión y a mí me empieza a dar una ansiedad muy grande de conocer a Pablo. Luis me dice, él es muy amigo de tu tía Alicia. Entonces yo bajo, cuando yo me presento con Pablo le digo: Pablo, mucho gusto, yo me llamo Daniel Echeverry, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Yo soy sobrino de la madre Alicia, soy cliente amigo de esta persona y él me quiso presentar muchas veces contigo. Entonces en esas Pablo sonríe y me dice: Daniel, te va a parecer muy extraño lo que te voy a lo que te voy a decir, pero antes de entrar a esta reunión el Espíritu Santo me dijo que yo iba a estar con alguien que me conocía. Y en ese momento, ¿qué regalo de Dios recibiste? Pablo ora por ti, ¿y qué pasa? Del contrato no hablamos nada. No, 5 minutos y nos quedamos hablando como 3 horas. De Dios. De Dios y hubo 2 cosas puntuales que las resumo, que me llamaron mucho la atención de ese momento. La primera fue la paz tan grande que yo noté en Pablo, que yo no entendía y me abrumó demasiado sentirla y verla. Y yo le dije: Pablo, perdóname si soy irrespetuoso, pero te tengo que hacer una pregunta, y es: ¿cómo es posible que tú tengas esa paz tan grande que te veo, que te siento, y
con la situación que estás viviendo. Y él me dice, Daniel, te voy a contar, me corrige si de pronto no estoy diciendo algo correcto. Cuando me dicen que Juanita está en la clínica, yo me voy a la clínica, la veo, me voy a orar a la capilla, y cuando estoy orando en la capilla, Dios me dice que se la va a llevar, pero que va a estar conmigo en todo el proceso. Y por eso, después de un par de días que obviamente el dolor de la partida de cualquier familiar te puede generar, Dios se llevó ese dolor, y por eso me ves como me ves así en este momento. Y yo quedé enredadísimo, y yo, pero ¿cómo así? Eso lo puede hacer Dios. ¿Es posible que Dios se pueda llevar un dolor de esos tan grande sin más ni más? Un duelo express con el Señor. Así es. Por eso él dice que él es el consolador. Exactamente. Y lo otro fue que Pablo me dice, cuando yo conozco a Dios, yo no pensé nunca en tener hijos ni en casarme, pero en un sueño Dios me muestra a un niño de 12 años, y el niño me dice, soy David y soy tu hijo. Y que él lo sorprende tanto ese sueño, que cuando se levanta dibuja al niño que vio en el sueño, y es hoy en día su hijo David. Así es. En ese momento Pablo dice que si quería que hiciéramos una oración. Yo le digo, claro, Pablo, ¿cómo no? Pablo empieza a orar por mí, y yo experimento una paz que no había experimentado antes. Subo al apartamento, abro la puerta y voy a contarle a Mari, que es mi pareja, lo que me había pasado, y cuando voy a intentar hablar, no puedo hablar y rompo en llanto, un llanto incontrolable, un llanto que creo que no había experimentado desde pequeño, seguramente cuando me caí o me pegué. ¿Qué sentías con ese llanto, Daniel? ¿Qué sentías? Primero extrañeza, pero al mismo tiempo liberación. Extrañeza porque no sabía qué estaba pasando dentro de mí, y fue un llanto muy largo, fue un llanto aproximadamente entre 20 o 30 minutos que yo no podía hablar. Y Mari me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Y yo no podía hablar, no podía responder. Y lo primero que uno hace cuando le pasa algo a uno y uno no entiende qué le está pasando es uno llamar a su mamá. Yo llamo a mi mamá, y como mi mamá era una persona creyente y de fe, mi mamá en ese momento me dice, por primera vez alguien me dice eso, te tocó el Espíritu Santo. Y ahí tú comienzas a buscar más de Dios y asistir y aprender de la Biblia, ¿no es cierto? Así es. Inmediatamente pasa eso, yo llamo a esta persona que conocía a Pablo y me lo quería presentar, y le digo, mira, yo quiero ir a una de las charlas que da Pablo porque quiero conocer más de esto, porque veo que acá hay algo. Es real. Es real, tal cual, esto es real. Y así mismo voy. En esa época las charlas se daban en el apartamento de Sebas. Unas charlas de Biblia que estábamos dando en ese tiempo. En ese tiempo voy, me encanta, pero nunca vuelvo. Me vuelvo a perder en mis cosas, en las cosas del trabajo, en las cosas del mundo. Y eso fue en 2019, principios de 2019. Entra el 2020 y pues ya empiezan a pasar un montón de cosas en mi vida que no les puedo explicar. Cosas que, Dani, nos vas a contar en el próximo episodio porque son sobrenaturales. No se lo pierdan. Si quieren conocer sobre la sobrenaturalidad de Dios y cómo Él actúa a través de la práctica de su palabra, tienen que ver el próximo episodio de Real. Nos vemos.